Vamos leyendo todos los saludos que van llegando de todas partes del mundo. Estamos dispuestos para empezar, que sepamos que al final de la conferencia Mariola responderá a todas las preguntas que queráis dirigirles a través del chat. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Pues empezamos. Buenas tardes en Europa y en África, buenos días y buenos medios días en América. Un saludo para todos los que estáis desde cualquier parte del mundo conectados con este primer acto internacional de la celebración de los 150 años de la fundación de la compañía, que comenzamos el pasado 27 de enero de 2026, fiesta de San Enrique de Oso, con una Eucaristía que nos unió a todos en la distancia. Hoy, aquí en Tarragona, que es la cuna de la compañía, están presentes parte del gobierno general de la compañía, Ángela Cuadra, Pilar Liso, Clarís Uchi y Cristina Elgorriaga, con el deseo de acercarse así a cualquier rincón del mundo donde haya un miembro de la compañía de Santa Teresa de Jesús o de la familia teresiana. Desde el lugar del nacimiento de la compañía, que tuvo lugar el 23 de junio de 1876, dedicamos esta primera sesión a las fundadoras, los primeros cimientos. Nos hablará de ellas Mariola Iglesias, actualmente vicaria del gobierno de la provincia teresiana de Europa y que antes ha desarrollado su misión en Montpellier, en Salamanca, en Valladolid, Mora, Zaragoza y ahora desde Tarragona. Estudió filología clásica y teología bíblica y hoy comparte con nosotras lo que ha investigado, estudiado y calentado en el corazón sobre las fundadoras, que son nuestros primeros cimientos. Muchas gracias, Ninfa, por tu presentación y muy buenas tardes o buenos días, según el lugar en el que nos encontremos del planeta. Muchas gracias por estar presentes. Bueno, al comenzar esta conferencia, yo tengo la impresión de que todo lo que voy a decir ya lo sabéis la mayoría de los que me escucháis, o que ya está dicho, por lo menos, o está escrito. Por eso lo primero que voy a hacer es remitiros a todos a las fuentes fundamentales de mi investigación, de mi pequeñísima investigación, por si invitándoos a releerlas y a recordarlas, porque son muy interesantes. La historia de la compañía, sobre todo el volumen 1, una obra fantástica. El libro de Carmen Melchor, Volver a las fuentes, una obra muy bien documentada y concienzuda. Y las cartas de nuestro padre a cada una de las fundadoras. He utilizado más fuentes, pero estas son las fundamentales. Un problema también de una conferencia que mayoritariamente se sigue online es que no sabes muy bien quién está al otro lado, ¿no? Entonces, al hablar hoy, aunque todo lo que diga, por supuesto, es aplicable a toda la familia teresiana, pues yo en ocasiones me voy a dirigir a las que pienso que son mi audiencia mayoritaria, que son las hermanas de la compañía, porque vamos a hablar de las fundadoras. Y es de ellas de quien nosotras, las hermanas, hemos recibido esta rica herencia, cuando ellas se unieron, se embarcaron en esta aventura de ser compañía, uniéndose al sueño de Enrique de Oso. Pero por supuesto espero que pueda ser de provecho para todos los que formamos la familia teresiana, que compartimos la misión y el carisma de conocer y amar a Jesús y hacerle conocer y amar con el espíritu de Santa Teresa de Jesús. En todo caso, permitidme por favor y perdonadme si en algún momento utilizo el femenino fundamentalmente para referirme a las hermanas y que nadie se sienta excluido, por favor. Una nota previa. Para acercarnos a las fundadoras, en la mayor parte de los casos, no tenemos fuentes directas. Es decir, no tenemos sus cartas, por ejemplo, solo tenemos algunas y además no están editadas. Por eso hay que acercarse mayoritariamente de forma indirecta. Mi fuente fundamental para acercarme a ellas han sido las cartas que San Enrique de Oso les dirigió a cada una y también los escritos
que él realizó dirigidos a ellas y a las primeras hermanas. Ocurre algo semejante como cuando nos acercamos a las cartas de San Pablo, ¿no?, en la Biblia, que nos tenemos que imaginar que estaban viviendo las comunidades de Pablo, fundamentadas en lo que Pablo les dice a ellas. Bueno, pues algo parecido. Yo voy a hablar mucho de nuestro padre y voy a citar mucho a nuestro padre, siempre en referencia y en relación a ellas, ¿no? Bueno, cuando preparas una conferencia también quieres responder en primer lugar a lo que te piden, pero ocurre que al profundizar en el tema empiezan a aparecer otros objetivos y yo quiero compartirlos con vosotros porque me parecen los más interesantes. Aparte de compartir la respuesta o lo que he podido encontrar sobre las preguntas que me he hecho acerca de las fundadoras, mi objetivo fundamental ha acabado siendo otro, y es que hoy se produzca en vosotras, en vosotros, algo de lo que se ha producido en mí al estudiar esto, que es la reconexión con lo que ya sabemos, no tanto a nivel intelectual como a nivel sapiencial. Lo que ya sabemos porque está dentro de nosotras como teresianas, lo que sabemos por lo que somos, por el regalo de la vocación a la compañía que el Espíritu nos ha regalado, lo que sabemos todos por haber sido bendecidos con el carisma teresiano de Enrique de Ossó. Esta reconexión con lo que somos siempre deja luces nuevas en el camino. Es como el escriba del que habla el Evangelio, que va sacando del arcón de lo viejo y de lo nuevo. Esto viejo que sacamos también ilumina cosas nuevas, ¿no? Y lo nuevo ilumina lo viejo y nos da ideas sobre cómo poder seguir caminando, luces sobre cómo poder seguir caminando. Bueno, pues ojalá lo que os voy a decir pueda servir algo para esto, ¿no? Mi profesor, Santiago Guijarro, la persona que me enseñó a investigar y a quien nombro con cariño y agradecimiento, quiero hacerlo así, nos decía que la primera cosa para hacer una buena investigación era definir bien las preguntas. Yo me he hecho 4 preguntas y esas 4 preguntas son las que estructuran mi intervención y son estas. Primera, ¿quiénes eran? Parece obvio, pero igual no es tanto. Segundo, ¿qué tenían estas mujeres de diferencial para que Enrique de Ossó se fijara en ellas? Tercero, ¿qué las vinculó al proyecto y cómo se vincularon entre sí? Van unidas estas 2 preguntas. Y por último, ¿en qué nos puede ayudar su experiencia hoy? Bueno, pues ya sin más, paso a la primera. ¿Quiénes eran? Tenemos pocas fotos de las fundadoras, pero aquí hay 3. Aquí hay 3. La que está más a la izquierda es Teresa Pla, la del centro es la guapa, que es guapa, Agustina Alcoberro, y la otra es Teresa Blanc. ¿Quiénes eran? Bueno, por si acaso algunas de las personas que estáis aquí o que estáis conectadas online no tenéis mucho conocimiento de los orígenes de la compañía, de forma muy breve voy a poneros en antecedentes de cómo comenzó todo antes de meternos de lleno en nuestro tema. A principios de 1876, doña Magdalena Mayol, una maestra del puerto de Tarragona, se puso en contacto con Enrique de Ossó para decirle que si conocía a algunas jóvenes que quisieran ser maestras cristianas, ella podría alojarlas en su casa y ocuparse de su manutención y de su instrucción para que pudieran, si llegaba el caso, sacarse el título de maestras. Enrique de Ossó encontró un grupo de jóvenes con esta aspiración, pero la cosa no funcionó muy bien. Las jóvenes comenzaron a quejarse pronto de que no tenían tiempo para preparar sus estudios. Doña Magdalena seguramente estaba pensando en una formación más a largo plazo y les encomendó muchas tareas para ayudarla a ella, que era maestra, ¿no? El grupo, sin embargo, quería una formación más rápida y más cualificada y sacarse cuanto antes el título de maestras. Es decir, que las perspectivas de doña Magdalena y las expectativas de las jóvenes no encajaban. En esta situación, con el sentido de responsabilidad que nuestro padre tenía en todo y sobre este grupo, él dice que le pide a Dios que le ayude a encontrar una solución. Y así las cosas, la madrugada del 2 de abril tiene la inspiración de la compañía. Una inspiración tan fuerte que le hace levantarse y escribir
unas notas en las que diseña el programa de una asociación de maestras para regenerar el mundo según el espíritu de Santa Teresa de Jesús. Comparte después esta idea con su confesor y la presenta al obispo de Tortosa. Ambos ven que la idea es buena. Después la presenta al obispo de Tarragona, que también la aprueba. En mayo, esto pasó el 2 de abril, en mayo habla con las jóvenes que estaban con doña Magdalena y les expone el plan de la obra. Les hace explícita ya en ese momento a estas jóvenes la idea de convertirse en congregación religiosa y les pide que opten. Resumiendo mucho, algunas se van, no encaja con ellas esta nueva propuesta. Y las que decidieron quedarse se van a trasladar de la casa de doña Magdalena al piso de la calle de la Bajada del Patriarca en el número 1, que está aquí, en Tarragona, muy cerquita de aquí, en el casco antiguo. El 23 de junio, o sea, un mes largo después, el día del Sagrado Corazón, se funda la Compañía de Santa Teresa de Jesús en la Iglesia de la Enseñanza de Tarragona. Y ahora sí ya entramos plenamente en nuestra materia. ¿Quiénes eran las fundadoras? Mirad, estamos en 2026 y celebramos el 150 aniversario de algo que ocurrió el 23 de junio de 1876. Sin embargo, el grupo de jóvenes que ese día en la Iglesia de la Enseñanza de aquí, de Tarragona, se comprometió a vivir en comunidad, observar el reglamento provisional y dejarse gobernar bajo la dirección de Enrique de Ossó, no estaba constituido por todas las fundadoras, ni solo por ellas, ni solo por ellas. Ese día comenzaron 9 jóvenes, de las cuales solo 4, Dolores Llorac, Josefa Teresa Udí, Cinta Talán y Teresa Blanc, pertenecían al grupo de las fundadoras. Con ellas estaban también Teresa Bernet, Dolores Esteve, Basilisa Bielsa, Dolores Box y Dolores Piñol. Estas 5 abandonaron la compañía en lo que se llamó, o lo que hemos venido a llamar, la crisis de 1877, que pudo acabar con el grupo y con la naciente compañía. Las que hicieron sus primeros votos el día 1 de enero de 1879 en la capilla de San Pablo de Tarragona, 2 años y medio después de la fundación de la compañía, son las que nuestro padre consideró y llamó fundadoras. A las 4 ya mencionadas, que eran Dolores Llorac, Josefa Teresa Udí, Cinta Talán y Teresa Blanc, se unieron Teresa Guillamón, Teresa Pla, Agustín Alcoberro y Saturnina Jassá. En noviembre del 76, Teresa Guillamón, en febrero del 77, Teresa Pla y Agustín Alcoberro, y en mayo del 77, la última, Saturnina Jassá. Tenemos una referencia directa de nuestro padre que las denomina fundadoras. Le dice a su amigo Sardá en una carta: han hecho ya los 3 votos las 8 fundadoras el día último de ejercicios con el beneplácito del obispo de Tortosa. Han vestido con propiedad el hábito del Carmen y siguen animadísimas y consoladas. Y además contamos con el testimonio de una de ellas, de Saturnina Jassá, que le escribe a su madre esto. Le dice: las 8 primeras, reconocidas como fundadoras por nuestro padre Enrique, hemos hecho voto de obediencia, pobreza y castidad. Esta frase de Saturnina, reconocidas como fundadoras, a mí me hace pensar si hay solo un criterio objetivo, son las más antiguas, son las que hacen los votos este día, o si hay también algún deseo de nuestro padre de que fueran estas y no otras las fundadoras, las que él reconoció como fundadoras, porque no eran las únicas y porque, como vamos a ver, también pudieron ser menos, porque las peripecias que sufrió este grupo inicial fueron fuertes.
Volvió y fue uno de los pilares de la compañía, fue la primera prefecta de estudios. Mujer inteligente y muy apostólica, muy cercana a nuestro padre en los momentos más críticos de la vida de él. Murió en 1918 en Barcelona con 61 años. Y la última es Saturnina Jassà. De esta, dice nuestro padre, le dice a Teresa Pla, se la presenta así, una de las mejores teresianas que tenemos en España. Es de las almas que necesitamos, gran cabeza y gran corazón. Y le añade a Teresa, creo que te gustará. Así se la presenta, ¿no? Y a su amigo Sardá, todavía más, le dice, la teresiana de mayor corazón y más cabeza que he conocido hasta hoy. Creo que ha de ser una de las mejores. Bueno, esto nos habla de la enorme confianza que nuestro padre puso en ella desde el principio. Ya hemos comentado antes algunos puntos que lo demuestran, ¿no? Nació en Calafate, en Teruel, en 1851, ingresó en la compañía el 4 de mayo del 77 y tuvo un papel fundamental en el gobierno de la compañía y en su expansión en México y en otros países de América. Murió en Jesús en 1936 a los 85 años. ¿Qué tenían estas mujeres para que Enrique de Ossó se fijara en ellas? Bueno, no pretendo hacer un perfil de las fundadoras, pero bueno, algo diré. Mirad, debería haber salido, ya está. En las anotaciones que hizo nuestro padre en la inspiración de la compañía, escribió esto: la cabeza buena, el corazón bueno, todo bien. Y ahora fijaos en algunas frases que he ido destacando en la presentación que he hecho de las fundadoras, lo que decía de ellas. Gran espíritu, de Teresa Guillamón. Gran cabeza y gran corazón, de Saturnina Jassà. Excelente alma, de buen entendimiento y mejor voluntad, de Teresa Pla. Mujer de talento y buen espíritu, de Agustina Alcoberro. Bueno, no sé a vosotros, pero a mí esto me parece que tiene mucho que ver con esto de la cabeza buena, el corazón bueno, todo bien. Yo creo que lo que Enrique de Ossó ve en ellas son posibilidades, o sea, son buenos cimientos sobre los que edificar. Ve buenos entendimientos y buenos corazones para llegar a ser en lo posible otras Teresas de Jesús que, como ella, celen los intereses de Jesús y miren por su honra como su principal anhelo. Cuando hablamos de buen entendimiento, no tenemos que entender gran inteligencia, porque no es eso. Afortunadamente, Enrique de Ossó hizo una aclaración sobre este punto en la guía del apostulante y en el directorio de la maestra de novicias, hablando de este requisito. Él lo pone como requisito para entrar en la compañía, el buen entendimiento. Dice, hay que preguntarse, ¿tiene buen entendimiento? Esto es, ¿conoce las cosas como son en realidad y ven las cosas ni más ni menos que lo que hay en realidad? Y en otros momentos matiza, identificándolo con el espíritu recto y el buen sentido común. Está pidiendo que sean normales, vamos, está pidiendo, sí, que haya algo sobre lo que edificar. No se trata, por lo tanto, de ser muy inteligentes. Y todo este buen entendimiento y este buen corazón, la cabeza buena, el corazón bueno, todo bien, está destinado a promover los intereses de Jesús. Esto lo expresa muy bien en la carta que les dirige en el 3er aniversario de la fundación de la compañía, que acompañaba las primeras constituciones manuscritas. Ahora está encabezando nuestros documentos de perfección. Les dice, entre las muchas gracias que debéis a Dios, hijas mías en Jesús, no es la menor sin duda el haberos llamado a ser las primeras para formar la compañía de Santa Teresa de Jesús, con el fin de revestiros del espíritu de celo y virtudes apostólicas que adornaban el corazón de vuestra Madre Santa Teresa de Jesús. Bien sabéis cuál ha sido el fin que ha presidido nuestra obra de celo. No es otro que haceros otras Teresa de Jesús en lo posible, para que de esta manera podáis ser las primeras en mirar por su honra. Vamos, que lo que pretende de las fundadoras y después de todas las hermanas es que sobre esta base de buena cabeza y buen corazón que ven ellas, se revistan del espíritu de celo y virtudes apostólicas de Santa Teresa. No que ya tengan estas virtudes conseguidas, no.
es que podáis revestiros. O sea, lo que él busca es capacidad de crecimiento en esto, capacidad para llegar a ser otras Teresas de Jesús en lo posible. Nuestro Padre define la compañía como obra de celo y desde luego cuando nos asomamos a sus primeros pasos, esto es lo que se descubre. Encontramos mujeres que bajo la dirección de Enrique de Ossó están dispuestas a todo por los intereses de Jesús con el espíritu de Teresa. Ellas desean ser maestras en un principio, pero no solo eso. Enseguida se van a adherir a un proyecto mayor. Nuestro Padre es muy claro con ellas en lo que pretende con la obra que está emprendiendo. Y ellas aceptan sinceramente y progresivamente, se van adhiriendo a este proyecto con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y lo primero a lo que estuvieron dispuestas fue a formarse y a estudiar muy seriamente para poder desempeñar esta misión. El horario del grupo de Tarragona era exigentísimo. Comenzaba a las 5 de la madrugada y acababa a las 10 de la noche. Toda la jornada estaba dedicada a la oración y al estudio, con tiempos también para la convivencia y el descanso, y para la lectura especialmente de Santa Teresa. No solo, pero también leían otras obras de espiritualidad. Pero particularmente las de la Santa eran las que nutrían espiritualmente a las hermanas. Todos los días la leían personalmente y en las cenas leían las cartas, porque era una lectura más amena de la Santa, además de la máxima de mediodía y de por la noche, que hemos heredado, por lo menos en nuestros tiempos más jóvenes, las hermanas, ¿verdad? Y las alumnas internas de los colegios también hacíamos esto de la máxima por la noche. Bueno, ser otra Teresa de Jesús se concreta también en una expresión que se nos ha transmitido en la tradición de la compañía y que Enrique de Ossó repetía en las cartas y en otros escritos. Ser santas y sabias, también en relación con el corazón bueno y con la cabeza buena. En el plan de estudios, que lo escribe enseguida nuestro Padre, les va a decir: las escogidas a formar la compañía de Santa Teresa de Jesús deben aspirar con tesón a ser santas y sabias, tomando por modelo a Teresa de Jesús, para poder atraer corazones al amor de Jesús. O sea, ser santas y sabias es llegar a ser otras Teresas de Jesús también. Por otra parte, las cartas numerosísimas nos muestran al mismo tiempo que una gran confianza cómo nuestro Padre las corrige, busca que se perfeccionen, que corrijan sus defectos, que crezcan en la virtud. Algunas cartas contienen confrontaciones muy duras, pero movidas por el amor. A mí me han recordado a las palabras de Santa Teresa en el Camino de Perfección, cuando habla de los que llegan a amar de verdad, los que ella llama esos tales que aman así. Y dice la Santa: miran si hay que amar, y si lo hay, y ven principio o disposición para que si cavan hallarán oro en esta mina, si la tienen amor, no les duele el trabajo. Ninguna cosa se les pone delante por el bien de aquella alma. Es amor muy a su costa. No les sufre el corazón tratar con ellos doblez, porque si les ven torcer el camino, luego se lo dicen, o algunas faltas. Bueno, esto es exactamente lo que hace nuestro Padre con las fundadoras. Ve en ellas qué amar, ve principio, disposición para que si cava, hallará oro en esta mina. Y por eso no le duele el trabajo y no se ahorra el esfuerzo de la confrontación, hecha desde el amor. Podemos decir que las fundadoras tuvieron la suerte de ser amadas por uno de estos tales que decía Santa Teresa. Las cartas nos muestran muchísimos ejemplos, os voy a citar algunos. Agustina Alcoberro: he recibido tu cuenta de conciencia, bien me parece, pero cuánto, hija mía, te falta para ser la que debes. Mucha humildad y vigilancia sobre los movimientos de tu corazón, para pedir al buen Jesús que no te deje de la mano. Yo te considero cual tierna niña que apenas sabe andar, y si no estás muy asida a tu madre, Santa Teresa, caerás. Y luego le dice en otra carta, dicen que gritas tanto, no lo quisiera.
Las niñas y grandes, sobre todo, inculcarles que hagan el cuarto de hora de oración. Y esto es lo que obra milagros, no vosotras, que no valéis sino para estorbar. No está mal, ¿eh? Como confrontación. A Teresa Pla: te veo tan débil y miedosa que temo has de ceder a veces en cosas que desdorarán a la compañía y faltarán las hermanas. Y esto se lo dice a la pobre mujer cuando está en Orán pasando las canutas, pero pasándolo mal de verdad. A Cinta Talán, que no lo olvidemos, es la primera formadora, le dice: creo que todo tu mal nace de lo que tantas veces te he dicho, de sobra de presunción y falta de humildad. Por eso no tienes luz y acierto muchas veces, porque Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia. Enmiéndate, si no, habré de valerme de otros medios que no quisiera nunca emplear, y menos con las fundadoras, que a veces no sé cómo calificar vuestros actos. Has hecho profesión de vivir según las constituciones o reglas de la compañía, y no lo haces muchas veces. Era la maestra de novicias, en este momento creo que ya no, pero bueno. A Dolores Llorac: ¿cuándo tendrás más grande el corazón? No sé por qué, siempre te me representas delante de la santa de nuestro corazón cazando lagartijas. Lástima, pudiendo cazar leones y dar gran gloria a Jesús y a su Teresa. Y a Saturnina, aquí no se libra ni una, ¿eh? A Saturnina, que por lo visto no cuidaba demasiado su salud y tenía una actividad demasiado fuerte, algo de estrés apostólico, podríamos decir, y también algún extremo en la pobreza, le dice: quedas perdonada y olvidado todo lo que hasta aquí has hecho, con tal que haya enmienda. Por Dios, hija mía, que no te engañe más Satanás. Si haciendo lo que debemos fáltanos la salud, todo por Jesús. Pero si por nuestra tontería la perdemos y nos imposibilitamos para cosas del mayor servicio de Dios, ¡ay, cuánto se alegrará el negrillo! Y en otra carta le dice: paz, paz, hija mía, que hay un ardor febril o actividad natural que no es obra de la gracia y no agrada a Dios. Solo Dios basta. Acude a Él y no temas, pues con su ayuda todo es fácil. Cuán poco sólida virtud tienes. Muchas verdades, pocas virtudes. Muchas son las hermanas que te ganan. Vamos, que no eran mujeres perfectas, pero que nuestro Padre tiraba de ellas para sacar de ellas lo mejor, ¿no? Disculpadme un momento. Empezando, no eran mujeres perfectas, empezando porque las mujeres ni las personas perfectas no existen. Esto está bien saberlo, ¿no? Eran mujeres de grandes deseos apostólicos, de buen entendimiento y de buen corazón, que tuvieron que recorrer su camino y hacer su proceso. Los grandes deseos apostólicos, el celo apostólico, es algo que rezuma en la vida de estas hermanas y de la naciente compañía. Nuestro Padre concibe la compañía como cuerpo apostólico de mujeres que desean celar los intereses de Jesús en la mayor escala posible a la mujer católica. Esto lo dice en la revista de Santa Teresa, en agosto del 76, están empezando. Aquí y en toda esta parte remito al excelente estudio de Carmen Melchor, Volver a las fuentes, porque ella lo explica muy bien. El celo apostólico está ligado a otra característica que no nos gusta mucho, una expresión un poco desagradable para nosotras hoy. No sé si lo puse aquí. Bueno, sí, es el carácter varonil, eso que la verdad chirría un poquito a nuestros oídos. Pero lo sabemos, pretende resaltar la fortaleza para la misión, para celar los intereses de Jesús. Tiene mucho que ver con la magnanimidad. En el mismo artículo de la revista de Santa Teresa que acabo de citar, dice que las de la compañía han de ser almas reales y animosas que saquen la cara por Jesús y no se contenten con plañir y lloriquear. O sea, fortaleza, pero para la misión. Y a Saturnina en una carta le dice: os lo he dicho muchas veces, la compañía, como indica su nombre, es obra de lucha, de combate, de persecución, porque es obra de triunfo, de mayor gloria de Dios, de conquista. Es esencial a ella el combatir y vencer con la gracia de Dios. Quien pues sea tímida y miedosa no servirá para ella. Bueno, parece que ellas no fueron tímidas y miedosas. No se fueron, ahí se quedaron, ¿no? A todo esto se añade además algo esencial para Enrique de Ossó, que pide a las hermanas con fuerza
y que considera requisito para entrar y vivir en la compañía. Esto se lo exige mucho. La obediencia que vincula a la humildad. La obediencia y la humildad también están referidas a la misión. La compañía que están haciendo es un cuerpo apostólico. Para funcionar como cuerpo es necesario dejar fuera todo protagonismo, por eso la humildad. Y estar dispuestas a volar donde los intereses de Jesús lo requieran, de forma organizada y eficaz, por eso la obediencia. El buen entendimiento, el carácter varonil, dócil y obediente, serán los requisitos que se pedirán a las candidatas para entrar a la compañía y que nuestro Padre pide e intenta pulir en las fundadoras. Bueno, esto último que acabo de decir nos mete ya en el tercer punto, que las vinculó al proyecto y cómo se vincularon entre sí. Y es que lo que las vincula realmente al proyecto es el ser un cuerpo apostólico. Algunas se conocían antes de entrar en la compañía, incluso llegan juntas al piso de Tarragona, es el caso de Dolores Llorach y de Josefa Teresa Udí, por ejemplo. Pero en el tiempo de convivencia en Tarragona van a superar cualquier vínculo anterior y se van a unir con otros lazos que superan los afectivos. Se van a convertir en cuerpo apostólico. Y esta es, a mi entender, la clave de su vinculación más profunda. Todas llegaron con el deseo de ser apóstoles. Pertenecían a la archicofradía teresiana y todas las obras de Enrique de Osó llevan el sello inconfundible de velar por los intereses de Jesús. Pero lo que se va gestando de manera progresiva desde la inspiración de la compañía y sus primeros pasos es algo diferente. No se trata solo de un compromiso personal de ser apóstoles, de ser maestras cristianas. Aquí hay un compromiso grupal, un sentido de convocación para celar los intereses de Jesús en la mayor escala posible, que va vinculando a las fundadoras entre sí con lazos muy fuertes. Digamos que para las fundadoras, y es obvio, para toda la compañía, es que esto es obvio, pero hay que caer en la cuenta, ¿no? Y para toda la compañía no hay vocación sin convocación. ¿Por qué somos compañía? El compromiso personal incluye esta dimensión corporativa, devenir cuerpo apostólico.